Muy buenos días, somos alumnos de la Universidad UTP. Mi nombre es Víctor Nevado Lejos. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Empecemos un poco con la historia de la economía de Estados Unidos. En 1776 nace la independencia de Estados Unidos, dando origen a su deuda federal. Recién en el año 1789 Estados Unidos llega a identificar cuál es el monto de su deuda federal, representando el monto de 75 millones de dólares, es decir, el 40% de la economía de Estados Unidos. Durante 1789 y 1835, los gobernadores de Estados Unidos llegaron a pagar la deuda, llegando por única vez en su historia que en el año 1835 no tengan ni una deuda externa. Sin embargo, en 1861 hasta 1865 se destaca la guerra civil, generando una deuda de Estados Unidos de $1 billón, que representando el 27% de la economía de Estados Unidos. Es así que en el año de 1930, en secreto, entre la economía privada y del Estado, se crea la Fed. Se crea en secreto y por inversiones privados. La deuda en ese momento que se crea la Fed representaba solamente el 7% de la economía de Estados Unidos. ¿Con qué fin se crea la Fed? Manejar la oferta de dinero del país, supervisar los bancos, y ahí en ese año también el Estado da origen al impuesto de la renta, enmarcada en la enmienda número 16. En la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, es así que la FED en 1917 y 1919, para controlar o apoyar o reducir lo que es la crisis estadounidense, la FED ya financiaba emisión de dinero, es decir, creaba dinero a favor de Estados Unidos para poder enfrentar la crisis. Es así que la deuda externa solamente representó el 35% de la Reserva Federal. Durante la Segunda Guerra Mundial es aquí la gran crisis de Estados Unidos, donde su deuda llega a 200 billones de dólares y representa el 122% de la economía del mundo. La Fed, para poder afrontar y reducir la crisis económica que tiene Estados Unidos, emitía bonos a futuro y también generaba billetes. Entre el 2007 y 2008 llega la crisis de Estados Unidos. Esto fue generada mayormente por lo que es Wall Street, inversionistas privados, que era las hipotecas. Lo que hizo la Fed para controlar esta crisis fue ayudar a distintos bancos a superar la crisis, financiando económicamente, emitiendo millones de billetes y crea políticas económicas y más control sobre instrumentos financieros. En la actualidad, la Fed, a través de su plan de estímulo para su economía, los intereses están entre 0.25%. Asimismo, cada año compra 40 mil millones de dólares para el tema de activos hipotecarios. Afronta un crecimiento del 8.1% anual. Hasta la fecha mantiene una inflación solamente del 2%. La tasa de empleo en un 2% subió en este año. Y el tema del aplazamiento de la subida de interés, que fue todo un debate en el año de 2015. Karen Villarroel. En esta oportunidad vamos a hablar qué es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Bueno, es un conjunto de bancos centrales cuyo objetivo es mantener la estabilidad del sistema financiero, es decir, supervisar, regular las instituciones bancarias como proveer de los servicios financieros a instituciones de depósitos, tanto gubernamentales como privados. Los bancos de la Fed son parte operativa dentro del sistema de la Reserva Federal, funciones que se enfocan a distribuir las monedas y billetes en el sistema de pagos nacionales. Existen 12 bancos regionales en el sistema cuyos sitios se encuentran en Boston, Nueva York, Cleveland, Chicago, St. Louis, Kansas City, Dallas y San Francisco. La primera y segunda clase denominadas gobernadores clase A y B, los cuales son clases de gobierno, de banco. Estos bancos son elegidos por los accionistas de los bancos miembros que representan los intereses de los bancos y el público del pueblo. Los gobernadores clase C son nombrados por la Junta de Gobernadores que buscan representar los intereses de los ciudadanos. ¿Cómo está conformada la FED? Está integrada por la Junta de Gobernadores, los bancos de la Reserva Federal, el Comité Federal de las Operaciones de Mercado Abierto y los bancos miembros.
¿qué se hace cada órgano? Es el principal órgano del sistema de la Reserva Federal. Su función principal es realizar modificaciones en el coeficiente de caja, el porcentaje de los depósitos, debe mantener en forma las reservas en que se aprueba cualquier cambio de tasa de interés, que obviamente están propuestos por el Banco de la Reserva Federal. Ese órgano se compone de 7 miembros, de los cuales son propuestos por el presidente de los Estados Unidos y el Senado, y pueden permanecer en su cargo solamente 14 años y no renovables. El presidente y vicepresidente de la Junta de Gobernadores solo pueden ejercer esos cargos durante 4 años, aunque pueden seguir siendo miembros del Board of Governors. La FUN, por tradición, elige el presidente de la Junta de Gobernadores como su presidente y el presidente de la Reserva Federal de Nueva York y su vicepresidente. El Comité de Operaciones de Mercado Abierto supervisa las operaciones de compra y venta de instrumentos financieros. El principal instrumento de la política monetaria de los Estados Unidos debe dirigir las operaciones de mercado de divisas, que conforman por los 7 miembros de la Junta de Gobernadores y por 5 representantes de los bancos de la Reserva Federal. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Elisa Labacal. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tasa y evolución de la Reserva Federal. Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos acordó aplazar la subida de los tipos de intereses y propone el regreso con la normalidad monetaria en 2 meses, ¿no? Como vemos en el cuadro, la FED comunicó que será apropiado subir los tipos de intereses cuando se haya visto una mejora más sólida en el mercado laboral y cuando esté razonablemente convencido de que la inflación volverá a su objetivo del 2% a largo plazo, como vemos en el cuadro. Según en los años 91 estaba en una subida, después se iba, conforme los años iba bajando, iba a ser unas líneas hasta el 2008 que estaba en el punto más alto, y después de esos años ya han estado bajando hasta el año 2015, que se mantiene en un interés básico del 2.5%, que es el 25% que se ve en el cuadro, ¿no? Prosiguiendo, en el gráfico tenemos título de tesoro y otros activos de la deuda en poder de la Reserva Federal de los países. Como vemos en el cuadro, tiene Taiwán, Banco Central. Bueno, aquí vemos también un cuadro sobre la historia de la FED. Como vemos, en el 2008 tuvo una alza de 6.9%, ¿no es cierto? La historia normal. En 2008 vemos que Lehman Brothers quiebra, y el 9 de marzo de 2009 Don Jones cae hasta el 6.64 puntos, nivel más bajo en el 2007. El señor está pasando con Desde su moto marzo de y ve 2009 que unos rebota casi un 6% hijos de tras madre el anuncio del Citi que habían venía agarrado a unas señoras que estaban vendiendo su pancito con pollo en la calle y les habían botado sus panes y lo estaban botando a las señoras. O sea, estaban abusando completamente, todos los pancitos regados. Y el señor de la moto está pasando y les dice, oye, abusivos, no hagan eso, ¿qué les pasa? Y le han agarrado al tipo, lo han gomeado, entre 5 lo han agarrado al piso, lo han pateado, lo han hecho lo que quieren al señor. Es demasiado, es muy fuerte. ¿Qué autoridades hacen los serenos que ni siquiera son profesionales ni con nada y abusan encima de las personas porque llevan un chaleco de sereno? Hasta el 7 de junio de 2013, la que comienza a reducir la QE3, la maniobra conocida como tapering, y bueno, obviamente que vemos ya hay un alza, ¿no? Y el 1 de febrero de 2014, y lo que sustituye a Belma, que es ahorita la presidenta de la Reserva Federal, que está viendo en temas de tasa de evolución, que estamos en puntos de... Eso sería todo. Exacto.
Tenemos el organigrama del sistema de Reserva Federal, tenemos la Junta de Gobernadores, que está constituida por 7 miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos y confirmados por el Senado. También seguidamente tenemos el Comité de Mercado Abierto, que está constituido por 7 miembros, 5 de 12 presidentes del Banco de la Reserva, Banco de Reserva Federal y los miembros de los bancos. Los bancos de Reserva Federal están constituidos por 12 bancos que operan 25 sucursales y 9 oficinas adicionales de procesamiento de cheques. Los miembros de los bancos también constituyen por 3.400 miembros de los bancos desde el 31 de diciembre de 1999. Estos hacen sus aportaciones de capital hacia los bancos de las diferentes regiones, de los diferentes distritos, ¿no? El tamaño de las agrupaciones tenemos pequeña, mediana y grande. Esas también se dividen en 3 clases, A, B y C. La A es para la banca, B para público y C para el público minoritario. Cada grupo elige el tamaño de la clase A y el director de la clase B en cada distrito de la Reserva Federal. Tenemos también el presidente, el vicepresidente y, bueno, seguidamente las oficinas y empleados, ¿no? Todos se encargan de nombrar al Comité de Mercado Abierto. Tenemos que asesora a la Junta de Gobernadores, ¿no? Muy buenos días. Continuando con la exposición sobre la Fed, esta oportunidad vamos a hablar sobre la intervención de la Reserva Federal ante operaciones financieras derivadas de los préstamos hipotecarios, en la cual fue el asunto primordial por el cual Estados Unidos llegó a enfrentar una crisis muy fuerte en el año 2007-2008. Los créditos hipotecarios años atrás eran muy rentables, en la cual representaban a 2 grupos. Hablamos de las personas y los agentes hipotecarios. Anteriormente, antes de las hipotecas se compraban letras de tesoro, que eran en sí instrumentos no muy rentables pero seguros entre los bancos y los inversionistas. Al ver los inversionistas y los bancos que el tema de las hipotecas era muy rentable, cada vez ganando altas comisiones desde el 1% hasta el 5.35%, dichas hipotecas se denominaron cajas de hipotecas, dividiendo en tres partes, lo que es la hipoteca segura, lo que es las normales y la de riesgo, dando clasificaciones por categoría. Es así que Wall Street recibió buenos ingresos, ya que el tema hipotecario fue muy rentable, pero al no saber controlar estos instrumentos, porque prestaban a personas las cuales no podían pagar su deuda a futuro, la crisis se fue dando en una cierta etapa de 2007-2008, en la cual también llegó a cerrar muchos bancos. Ahí interviene la Fed. ¿La Fed qué hizo? Apoyó a ciertos bancos con préstamos millonarios, redujo sus tasas de interés a 1% con tal de afrontar la crisis. Asimismo, también reglamentó ciertos instrumentos la cual permitieran que los bancos no presten dinero solamente a todo tipo de personas, sino a aquellas que solamente puedan presentar en futuro puedan pagar sus deudas. En esa parte, por ejemplo, la Fed ¿qué hizo? Crear el informe de crédito. ¿En qué consiste el informe de crédito? Hablamos de que este nos va a permitir conocer al consumidor, su situación financiera, en la cual entonces decimos que el informe de crédito es un registro del historial crediticio de cada persona, la cual se divide en 3 categorías. Hablamos de la identidad, que es el nombre, dirección, fecha de nacimiento, información de la persona. Hablamos del crédito existente, sobre qué créditos tiene, deudas de hipoteca, etc. Y hablamos del registro público, es decir, su historial en el pasado hasta presente, la cual vemos si ha pagado o no, si está en rojo, categoría de su clasificador de financiero. Es así también que la Fed ve el tema de la elegibilidad para la revisión independiente de ejecuciones hipotecarias para un mejor control. Hablamos, por ejemplo, ¿qué dijo la Fed ante los bancos? Propiedad que garantice el préstamo era la residencia principal del prestatario, que la hipoteca estuviera en el proceso de ejecución hipotecaria entre el 2009 y 2010. Eso quiere decir que en ese año solamente aquellos que querían acceder a hipotecas tenían que pasar esa evaluación crediticia, y así era la única forma en que se le podía acceder a una
casa. Entonces podemos decir que la Reserva Federal lo que hace ante lo que es las operaciones financieras derivadas es cuidar la economía, cuidar al banco y cuidar a la persona. ¿En qué sentido? De que no afrontar una crisis financiera sin ningún control en el manejo de instrumentos financieros. Gracias.